Hola, hola amigos, esto es Mundo Android Manía y hoy quiero darle las gracias a la gente de DJI, una marca muy reconocida de cámaras de acción, que me ha enviado una de sus más recientes cámaras, cámara muy económica, la DJI 60 Plus. Vamos a estar acá en el canal haciéndole todas las pruebas, y la gente de DJI también me ha entregado un cupón de descuento para todos los suscriptores del canal, que lo encontrarán en la descripción del video. Así es que vamos con el video. Bien, acá tenemos nuestra cámara de DJI, la i60+, viene muy bien empacada, y vamos a ver qué hay en su interior. Bueno, en su interior encontramos un muy buen kit de accesorios con los que prácticamente podremos hacer casi de todo. Entonces esto es un punto a favor. Algo que también me gusta mucho es que trae doble batería. Esto no es muy común verlo en algunas cámaras, entonces es otro punto a favor para esta cámara. En la parte frontal, su lente gran angular y su botón de encendido. En la parte lateral izquierda, botón para activar Wi-Fi y botón para desplazarnos por el menú. En la parte trasera, su pantalla y su LED indicador. En la parte lateral derecha, el slot para memoria, puerto micro USB para carga y descargar archivos, y el puerto HDMI. En la parte superior, el botón de encendido y el LED indicador de grabación. Así es que vamos a probar el siguiente accesorio que viene dentro de la cámara, que es el control remoto. Me parece algo muy bueno, ya que es muy útil en ciertas ocasiones. Tiene una respuesta bastante rápida y no debemos hacer ningún paso adicional, ni configurarlo ni nada. Esto viene ya listo para poder iniciar grabación o tomar fotografía. Bueno, en cuanto a la aplicación, una vez la hemos descargado del código QR que viene en la caja, simplemente activamos la zona Wi-Fi de la cámara y conectamos nuestro teléfono y emparejamos la aplicación. Esto es muy sencillo, y la aplicación la verdad me gustó mucho porque trae todas las opciones, como si estuviésemos manejando la cámara. Es decir, vamos a tener las opciones de desplazarnos por la galería, de activar los diferentes modos de video o los diferentes modos de fotografía, y también vamos a poder entrar al menú de configuración, cambiando todos los parámetros que queramos, la resolución y todo lo que queramos, como si estuviésemos en la cámara. Esto me gusta mucho, ya que muchas de las cámaras solamente traen funciones básicas. Bueno, en cuanto a las opciones de configuración, vamos a entrar en el menú de la cámara. Ahí encontraremos para cambiar la resolución. Manejamos 4K 2.7K a 30 frames por segundo, 1080p a 60 frames por segundo y 720p a 120 frames por segundo. Manejamos también modo de video timelapse para desde medio segundo hasta 30 segundos. Más adelante vamos a hacer la prueba de lo que sería un video en timelapse. En el modo fotografía maneja resoluciones desde 8 megas hasta 20 megas, aunque no sé si fiarme mucho de esta resolución. Bueno, una función que me gusta mucho es que la pantalla la podemos voltear, por ejemplo, para colocarla en el vehículo. Generalmente hay que colocarla al revés, entonces acá tendremos la opción de girar la pantalla, y con esto podremos grabar sin que el video quede al revés y tengamos que editarlo luego con un programa. Bien, esto me gusta, digamos que es como una opción que no traen muchas cámaras. Y digamos que trae más modos de configuración que no los voy a explicar acá en profundidad para no hacer tan largo este video, pero pues podremos modificar algunos parámetros ya como de ISO y otros parámetros más avanzados para el tema de video y de fotografía. Y aquí les dejo un timelapse de lo que se puede lograr con esta cámara. Bueno, y hoy el día está espectacular y estamos haciendo una prueba de audio y de video. Estamos grabando a 60 frames por segundo, 1080p,
Vamos, ya posteriormente analizaremos en el estudio qué tal salen las pruebas de audio y de video. Bueno, ya posteriormente en el estudio analizando este video, la verdad me llevé una gran decepción de esta cámara. Generalmente estas cámaras graban, su fuerte es la resolución 1080p, pero creo que este no es el caso. No sé, creo que la imagen se ve como muy saturada, como si fuese un 720p forzado a ser 1080. Entonces no sé, creo que rescatable, la única resolución rescatable es esta de 2.7K, de 4K, perdón. Pero acá la imagen tiende no sé, como si fuese menos frames, no los 30, sino como si fuese a 15 frames por segundo. Entonces tampoco me convence la resolución. Y aquí estamos grabando a 2.7K, 30 frames por segundo. Yo creo que si alguien quisiese adquirir esta cámara, la única resolución en la que yo creo que le podemos sacar algún tipo de provecho es en 2.7K a 30 frames por segundo. El video fluye un poco mejor y pues la resolución sí mejora considerablemente. Y esta sería una prueba de video en slow motion. Aunque sí logramos hacer un video en slow motion a 720p, 120 frames por segundo, creo que la resolución tampoco ayuda mucho. Yo creo que para sacarle el provecho a esta cámara lo único sería tener un gimbal como el que yo tengo, pero pues no todo el mundo va a invertir en comprar un gimbal que está alrededor de los 100 o 150 dólares para tener video un poco más fluido, así como el que vemos acá, nuevamente a 60 frames por segundo, que creo que es una resolución que es pésima en esta cámara. Y como les decía al principio, de pronto en 2.7K a 30 frames por segundo sería como el modo más óptimo de video para esta cámara. Y bien amigos, como conclusión de esta cámara, pues creo que es una cámara muy económica, pero sí es muy cierto que en las pruebas de video la verdad no me parece que hubiésemos obtenido buenos resultados. Si a mí me preguntaran si compraría esta cámara, pues yo preferiría tener unos 20 o 15 dólares más para adquirir una mejor cámara, que sé que hay muchas en el mercado. Pero pues como les digo, hay gustos para todo, y de todas formas en la descripción del video está el cupón de descuento y los links de compra de la gente de DI, y este es el video imparcial del día de hoy. Y bien amigos, como siempre, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un buen like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, comparte este video. Si tienes opiniones, deja acá todos tus comentarios en el video, yo estaré muy atento a responderlos. Muchas gracias por ese apoyo. Si no estás suscrito, dame la oportunidad de suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.